estamos prácticamente terminando. Hoy vamos a hablar acerca de los últimos versículos del capítulo 23, que son de los versículos 50 al 56. Son 6 versículos en los que vamos a estar enfocándonos hoy en la tarde. Seguimos con el tema acerca de la muerte de Jesús y su sepultura. La muerte de Jesús, ¿verdad? Y su sepultura. Hermanos, a estas alturas, nuestro Señor Jesús está a punto de cambiar la historia de los antepasados, los presentes y los futuros salvados. Aquellos que por fe, aquellos que por creerle a Dios sin haber tenido un mensaje como el que tenemos hoy nosotros, creyeron, así como creyó Abraham, ¿se acuerdan? Y su fe le fue contada por justicia. Aquellos que sin tener una historia de un hombre que haya muerto por obediencia, creyeron y se aferraron a toda costa, se aferraron a esa fe, y esa fe les fue contada por justicia. Ahora nosotros, como su pueblo, tenemos el mensaje mucho más claro, tenemos la evidencia mucho más verídica o más clara, la podemos ver mucho mejor. De igual forma hemos sido injertados a ese mensaje, hemos sido injertados a ese plan que desde el principio fue trazado, pero lo tenemos con mucho más claridad, o sea, con mucho más evidencias. Ahora, se nos manda a creerlo, a aferrarnos en ellas y tener fe en ese mensaje. Así es que, hermanos, libro de Lucas, capítulo 23, versículos del 50 al 56. Libro de Lucas, capítulo 23, versículos del 50 al 56. Le invito a que lo busque en la palabra, lo busque en la Biblia. Yo sé que siempre lo ponemos en las pantallas, pero qué buena costumbre es usar este libro de texto que tenemos, lo cual es la palabra de Dios, y que sea parte de nuestra vida, que sea parte de nuestro diario vivir, el manejarlo, ¿verdad? Que usted sepa dónde queda Mateo, que usted sepa dónde queda Juan, que usted sepa dónde queda Santiago, que usted sepa dónde queda Deuteronomio. Es muy vital, hermano. Este es el libro que nosotros deberíamos manejar muy bien todos los días y saber dónde estamos. Así es que para aquellos que no muchos, estamos en el Nuevo Testamento, estamos hablando en Lucas, Mateo, Marcos, el segundo evangelio, Lucas el doctor, capítulo 23, tenemos ya varios años en esto, capítulo 23, y estamos terminando el capítulo y estamos en los versículos hoy del 50 al 56. ¿Lo tenemos todos? Bueno, si usted quiere me sigue con su vista en la lectura, leo, mientras usted igual corre su vista en la palabra. Había un hombre llamado José de Arimatea, ciudad de Judea, el cual era miembro del concilio, varón bueno y justo. Préstele mucha atención a esa parte. Varón bueno y justo. Que también esperaba el reino de Dios, otra parte muy importante, préstele atención. Que también esperaba el reino de Dios y no había consentido el acuerdo ni en los hechos de ellos. ¿De quiénes ellos? Del concilio. Fue a Pilato y pidió el cuerpo de Jesús, y quitándolo, lo envolvió en una sábana y lo puso en un sepulcro abierto en una peña, en el cual aún no se había puesto a nadie. Era día de preparación y estaba para comenzar el día de reposo. Y las mujeres que habían venido con él desde Galilea siguieron también y vieron el sepulcro y cómo fue puesto su cuerpo. Y vueltas prepararon especies aromáticas y ungüentos
y descansaron el día de reposo conforme el mandamiento. Señor Jesús, en este momento te pedimos que tu palabra hable a los corazones, que tu palabra llegue hasta lo más profundo de los corazones y alimente nuestra alma. Señor, que sea ella el agua viva que sacia nuestra sed. Señor, ayúdanos a poder hablar de tu palabra. Ayúdanos a poder aprender de ella. Y no solamente eso, que tu Espíritu nos guíe, que tu Espíritu nos abra el entendimiento para que podamos entender tu mensaje, que tu Espíritu nos guíe para poder caminar en rectitud bajo esta palabra. Señor, muchas gracias por lo que estamos aquí, los que vamos a escuchar tu palabra, los que vamos a oír tu palabra y aquellos a quienes edificarás con ella. Señor, en el nombre de Cristo Jesús hemos orado. Amén y amén. Muy bien, mis amables hermanos, tenemos aquí a dos hombres. Específicamente en los 6 versículos nos habla solamente acerca de uno, y es de José. Obviamente, esto estamos hablando de Cristo Jesús, pero José dice la Biblia que era un varón que pertenecía al concilio, ¿verdad? Aquellos que dirigían al pueblo. Y dice la Biblia que era varón bueno y justo. ¿Esto no le hace recordar a alguien usted en la palabra de Dios en el Antiguo Testamento? Varón bueno y justo. Bueno, en el Antiguo Testamento se le agrega y temeroso, ¿verdad? Pero aquí nos dice varón bueno y justo. Hermanos, para aquellos que piensan que Arimatea es el apellido de José, no es el apellido, ¿verdad? Es José, y dice José de Arimatea porque Arimatea era una ciudad. Y para conocerse de dónde era, entonces es José, porque había muchos Josés, así como aquí, ¿verdad? Que el 90% de los hombres nos llamamos José. Así es que José de Honduras, José del Salvador, así, ¿verdad? Así nos conocemos. Bueno, específicamente era la costumbre de ellos. Para conocer de quién se estaba hablando, se mencionaba de dónde venían, ¿verdad? Entonces, es un pasaje bíblico muy maravilloso, el cual nos dice que este hombre era varón bueno y justo. Para comenzar, el domingo pasado nos enfocamos en la crucifixión de Jesús, ¿se acuerdan? Bueno, los 2 domingos anteriores nos enfocamos en la crucifixión de Jesús y decíamos que independientemente quienes habían ejecutado este hecho aquí en la tierra de matar a Jesús, independientemente de quienes fueran o hubiesen sido, era un plan perfecto trazado de Dios que quiso entregar a su Hijo, decíamos que quiso entregar a Cristo Jesús para que cumpliera con todo lo escrito y su gloria Él quedara satisfecho. Era el plan de Dios, su Padre Celestial, el cual quiso entregarlo a su propia justicia. Prácticamente eso es lo que quiere decir el versículo de Juan 3:16. Dios entrega a su Hijo a su propia justicia, ¿verdad? A su propia justicia. Para complacencia de su misma gloria. Dios es quien pone los rudimentos, Dios es quien pone las reglas, Dios es quien pone los mandamientos, pero a la vez es quien pone quién va a cumplir para Él mismo sentirse glorificado, para Él mismo sentirse complacido. Decíamos algunos domingos anteriores que el mismo Padre dio testimonio de Cristo Jesús cuando se escuchó una voz del cielo a punto de ser bautizado Jesús, cuando dijo, este es mi Hijo. Bueno, no todo el mundo, pero la mayoría sabía que Cristo Jesús, porque habían escuchado de Jesús, era el Hijo de Dios, pero Dios está dando testimonio ahora y está diciendo, este es mi Hijo amado, y aquí hace una declaración que dijo, en quien tengo complacencia, ¿verdad? Él se sentía complacido en su Hijo. Bueno,
en complacencia de su misma gloria y justicia, quiso castigar a su propio Hijo, el cual satisfizo todas sus demandas. Eso es lo que hablábamos el domingo pasado. Ahora, si entramos a lo que es la muerte de Jesús, la muerte de Cristo Jesús es un hecho terrible, pero glorioso para muchos de aquellos a los que su gloria, a los que su gracia nos alcanzó. Si miramos el trasfondo humano, nos vamos a derretir. Si miramos la parte humana, nos vamos a conmover y vamos a decir, wow, ¿cómo es posible que Dios se pudiera reencarnar para sufrir tan cruel castigo, tan cruel momento difícil? Y podemos sentirnos tristes, pero a la vez gozosos, porque esto tiene un resultado muy positivo para aquellos a quienes su gracia nos alcanzó. Esta muerte, si nosotros nos enfocamos específicamente ya a lo que es la muerte de Jesús, provocó, ¿se acuerdan? Un fuerte terremoto. Provocó un fuerte terremoto, se partieron muchas rocas, las cuales de las montañas cercanas al Gólgota, y se abrieron muchos sepulcros. Pero ¿sabe qué es lo más? Y aquí vamos a entrar ya más en detalles. ¿Sabe cuál fue lo más asombroso de todo? Y es que fue cuando el velo del templo, présteme mucha atención, yo creo que todos hemos escuchado esto. Cuando el velo del templo, que estaba suspendido entre el lugar santo y el lugar santísimo, se partió en dos. Con la muerte de Cristo Jesús, el velo del templo que estaba suspendido en el lugar santo, juntamente con el lugar santísimo, se partió en dos, de arriba abajo. De arriba abajo. Y el interior, obviamente, quedó expuesto a los ojos de todo el mundo. Miren, este lugar era tan sagrado que nadie podía entrar con excepción del sumo sacerdote. Solamente él podía entrar porque era un lugar sagrado donde descendía el Espíritu Santo y el Espíritu Santo hablaba con el sumo sacerdote. El sumo sacerdote transmitía el mensaje al pueblo, el cual Dios quería que el pueblo supiera. Bueno, la muerte de Jesús provoca que el velo del templo, que estaba suspendido entre el lugar santo y el lugar santísimo, que estaba colgado, se parte en dos, de arriba hacia abajo. Entonces, aquello que es sumamente sagrado para los ojos de los judíos, se parte en dos, dejando todo el interior expuesto para que todo el mundo pudiera ver. Todo el mundo pudiera ver el lugar donde descendía la presencia de Dios. Hay que recordar que este lugar santísimo era donde descendía la visitación divina de Dios por medio del Espíritu Santo. Algunos le dicen la Shekinah, ¿verdad? La Shekinah, pero esta palabra no aparece en la Biblia. Es algo que inventaron los rabinos judíos para referirse al lugar donde habitaba el Espíritu Santo y donde el Espíritu Santo se mostraba al sumo sacerdote. Ahora, Shekinah no aparece en la Biblia, pero sí aparece su contenido numerosas veces en toda la palabra de Dios, desde el Génesis hasta el Apocalipsis, porque hace referencia al Espíritu Santo. Usted y yo, como iglesia, Tabernáculo Bíblico, creemos en el Padre, en el Hijo y ¿en quién? En el Espíritu Santo. O sea, el Espíritu Santo ya no hace visitación, sino que viene y mora en nosotros. Una vez Dios nos salva, una vez Dios nos perdona, Él viene a morar en nosotros, ¿verdad? Él viene a morar en nosotros y se queda en nosotros. Ahora, todo esto significaba específicamente la ruptura del judaísmo. Significaba la ruptura del judaísmo. Habla de la ruptura del velo. Esto por supuesto estaba provocando un dolor intenso en la vida del cuerpo de Jesús. Como hombre, también significaba la consumación de la ley de Moisés.
Significaba la consumación de la ley mosaica, como algunos la conocen. Recordemos que Jesús vino para cumplir, ¿verdad? Jesús vino para cumplir toda la ley. Él no vino a abrogar, Él vino a cumplir toda la ley. O como algunos le llaman, la dispensación mosaica, que es reconocida como la ley que fue dada, no de Moisés, sino la ley que fue dada a Moisés para el pueblo. Entonces, algunos la conocen como la dispensación mosaica. Y aquí entramos en lo más glorioso. Quiero que me vaya prestando atención a esto. Entramos a la gloriosa y majestuosa gestión de la gracia del cristianismo. Cristo Jesús muere, el velo del templo se rompe en dos, el aposento, el lugar santísimo queda expuesto, el judaísmo queda roto porque ya todo mundo puede entrar al trono de la gracia, hablar con el Padre, hablar con Él. Ya no necesitamos a un sumo sacerdote humano, sino que el sumo sacerdote en este caso es Cristo Jesús, quien rompió todo intermediario humano para que directamente nosotros pudiéramos entrar y hablar con Él. Esto quedó expuesto para sus hijos, para todos nosotros, y que hoy pudiéramos entrar a hablar con Él. Bueno, se rompe el judaísmo y se hace el cumplimiento de la ley en Cristo Jesús muriendo, y entramos en la nueva gestión de la gracia del cristianismo anunciado por todos los profetas en el Antiguo Testamento, pero validado e inaugurado por la única persona que en su vida daría validez a toda su gracia, cumpliéndolo todo a perfección, y este era nada más, nada menos que Cristo Jesús, quien estaba muriendo en este momento. Y este es Cristo Jesús, el Hijo del Dios. Luego, esta inauguración acerca de la gracia, que sería un nuevo comienzo, es encargado a los apóstoles, a aquellos hombres, ¿verdad? En los cuales nuestra fe, en los cuales nuestra doctrina está fundamentada, porque ellos fueron los primeros en proclamar el evangelio como iglesia, y nosotros seguimos tras ellos, seguimos detrás de ellos predicando la palabra de Dios. Ahora, hasta aquí viene la muerte de Jesús. Seguimos narrando un poco acerca de la muerte de Jesús. Jesús está colgado en la cruz, está murió. Había un hombre romano y los soldados y algunos soldados bajo su mando, que se hallaban en el sitio o prácticamente al pie de la cruz o en el sitio de la ejecución. Estos se asombraron y se llenaron de gran temor. Cuando la Biblia dice que se llenaron de gran temor, literalmente quiere decir, hermanos, que tuvieron miedo. No sé cuántos aquí algún día o en la noche o cuando han tenido, pero un terrible miedo. Algunos quizás cuando estábamos pequeños, ¿verdad? Inclusive nuestra misma sombra nos daba miedo. O que nos mandaran a apagar la luz, hermanos. La apagamos y salíamos corriendo porque pues nuestra maravillosa cultura nos enseña que siempre hay alguien vigilándonos, ¿verdad? Siempre hay alguien vigilándonos y nos meten miedo. Bueno, hermanos, el miedo que estos sintieron fue un miedo aterrador. Estoy 100% seguro, mis amables hermanos, que estos soldados y el centurión habían presenciado muchas muertes y quizás muchas crucifixiones. Estoy más que seguro que lo habían presenciado. Pero en este momento dice la palabra de Dios que se llenaron de temor. Literalmente quiere decir que tuvieron gran miedo. Esto estaba siendo provocado por la muerte del Creador y Señor y Salvador de nuestras vidas, nuestro Señor. Eso significa, mis hermanos, que su creación se estremeció ante su Creador. Póngale un poco más de atención. El Creador está siendo crucificado, ¿verdad?
el Creador está en una cruz, el Creador del cielo, el Creador de la tierra, el Creador de nuestras vidas. Su creación ante este hecho se estremece a tal grado que el hombre tuvo miedo, tuvo temor, porque la creación está exhibiendo, está mostrando lo que realmente significa nuestro Señor. Nuestro Señor es el Dios todopoderoso, Salvador de nuestras vidas. Y quizá muchas veces no le tememos como deberíamos, no le tememos, no le amamos, no actuamos como deberíamos, pero aquí la reacción de su creación es extremadamente ordinaria, es extraordinaria, que inclusive estos hombres que estaban preparados, hermanos, para matar, estaban preparados para estar entre la espada, entre el miedo, tuvieron temor, miedo. Dijeron, ¿qué pasó? Esto no es normal. Esto no, ¿cómo puede ser? Cuando la Biblia dice que se llenaron de temor, literalmente quiere decir que tuvieron gran miedo. Esto estaba siendo provocado por la muerte de Jesús. Eso significa, mis hermanos, que su creación se estremeció ante su creador, la tierra se conmovió, el sol se oscureció a tal grado que dice la palabra que hubo gran oscuridad. Hubo gran oscuridad, porque el Dios del cielo y de la tierra, reencarnado, estaba muriendo ese mismo momento. Pero la realidad es que el cielo y la tierra y toda su creación glorificaron con sus acciones, en obediencia al Dios todopoderoso que era su creador. La Biblia dice que Dios llama por su nombre inclusive hasta las estrellas. Ese es el poder de Dios, mis amables hermanos. Dios tiene el conocimiento absoluto. Dios tiene la sabiduría absoluta. Dios tiene el poder absoluto. Nada está fuera de sus manos. Nada escapa de sus manos. Ahora, ¿qué le preocupa entonces a usted? ¿Cuántos somos hijos de nuestro Señor? Yo sé que en su corazón dijeron amén, pero bueno, ¿cuántos somos hijos de nuestro Señor y Salvador Jesucristo? Usted está en sus manos y nada escapa de sus manos. Nada está fuera de sus manos. A estos hombres prácticamente nada les provocaba miedo. Ellos estaban entrenados para ser crueles y para hacer maldades y para estar en cualquier circunstancia. Y es más seguro que habían presenciado muchas muertes en la cruz, más que seguro. Pero nunca jamás habían visto a un hombre morir por su propia voluntad. Hermanos, hemos dicho que la muerte de la cruz es la muerte más horrible, más detestable. Ningún hombre quería morir en la cruz. Hermanos, ningún hombre quería ser símbolo de maldición muriendo de tal forma. Nadie. Algunos escritores han hablado acerca de la cruz o de la muerte de la cruz como lo peor. Como lo peor. Jesús decide morir por su propia voluntad. Esto está fuera de nuestro alcance, está fuera de nuestro pensamiento. Porque aquí, si nosotros no confiaríamos, si nosotros no tendríamos al Espíritu Santo, nosotros diríamos, Jesús estaba loco, ¿verdad? ¿Cómo puede ser que Jesús pueda morir, pueda optar por morir en la cruz como la muerte más odiada, más detestable, por un pueblo que le odia, por un pueblo que le aborrece, por un pueblo que le azota, por un pueblo que le escupe, por un pueblo que lo único que querían era deshacerse de él? Y que él diga, no, pues yo me pongo en rescate por ellos. Y no solamente eso, estoy más que seguro que este centurión y los soldados que le acompañaban nunca habían escuchado a alguien que estaba muriendo en la cruz decir, Padre, perdónalo porque estos no saben lo que hacen. Hablar en la cruz
como si hablar en la cruz, como si es el Rey de Reyes. Nosotros sabemos que sí es el Rey de Reyes, pero en ese momento la mente, ¿puede ponerse usted un momento en la mente de estos soldados? ¿Cómo es posible que el Rey de Reyes, dice que es el Rey de Reyes, está muriendo en una cruz, pero cuando se le escucha hablar, sus palabras trascienden más de lo que cualquier palabra puede ser? Su mente comienza a dar vuelta, su corazón comienza a revolucionarse, su alma comienza a compungirse a tal grado que llegó el momento en que uno de ellos tuvo que glorificar al Rey de Reyes y Señor de Señores. Esto es fuera del mundo, esto es fuera de este mundo, hermanos. Esto es fuera de nuestro entendimiento, está fuera de nuestro entendimiento. Solo lo podemos entender aquellos a los cuales su gracia nos ha sido derramada y hemos entendido que es el sacrificio a nuestro favor. Solamente esos, solamente esos. Y estos escucharon pedir perdón a Jesús por los que le estaban castigando de muerte. Y no solamente eso, sino que escucharon de los propios labios de Jesús encomendar su espíritu al Padre. ¿Cómo es posible? Está encomendando su espíritu al Padre. Y luego que Jesús gritara a alta voz: Padre, Padre, ¿por qué me has abandonado? Todo esto, mis amables hermanos, todo esto no es tan simple como nosotros lo leemos. Si usted y yo hubiésemos estado ahí y haber escuchado a Jesús, créame, mis amables hermanos, que esto también hubiese provocado en nosotros gran temor, miedo. Y quizás hubiésemos salido corriendo, igual como lo hicieron muchas de las personas que corrieron, se golpeaban el pecho, porque sabían lo que había pasado. Él grita: Padre, ¿por qué me has abandonado? En el momento de su expiración. Eso trastornó la mente de muchos. Y para el centurión, quiere que le diga algo. Para el centurión, esto fue un milagro. Un milagro. Un hombre que estaba acostumbrado quizá hasta matar sin piedad, ahora mismo está mirando mucho más allá de una simple crucifixión. Mucho se habla del que estaba crucificado al lado de Jesús, el cual Jesús le dijo: ahora mismo estarás conmigo en el paraíso. Pero también este hombre glorificó a Dios por la muerte, porque había entendido lo que significaba. Glorificó al Señor. Esa horrorosa ejecución terrible e inhumana provoca un mar de pensamientos en la mente de estos hombres y a todos los que se hallaban presentes. Ahora, surge que la muerte de Jesús pareció un milagro, ¿verdad?, en la vida del centurión, como en realidad estaba sucediendo para todos nosotros, no solamente para el centurión. Ahora quiero que nosotros nos vayamos y pensemos un momento. La reacción de este hombre, de este centurión, es exactamente la reacción de cuando Cristo nos salvó a nosotros. Glorificamos al Señor, le amamos. Hermanos, ¿cuántos se acuerdan aquí de sus primeros pasos en el Evangelio? ¿Se acuerda usted cuando la palabra y usted decía: wow, es que es maravilloso, es glorioso como Él nos habla? No hay comparación de cómo su palabra trabaja con nuestras vidas. Y no queremos parar de escuchar, de leer, de escuchar mensajes, de escuchar sermones, de leer su palabra, porque es una buena nueva. Glorificamos al Señor, amamos al Señor por lo que Él hizo en la cruz, y aparentemente eso es reconocido como el primer amor, ¿verdad? ¿Cuántos aún vivimos con esa misma motivación?
Tenemos la motivación y el convencimiento del centurión que decía, este en verdad era el Hijo de Dios, y comenzar a glorificar su nombre. Dijimos que este es un milagro lo que está sucediendo. ¿Un milagro en qué aspecto? Hablo de la redención de nuestras vidas. La redención de nuestras vidas. Esta muerte que ha hecho, que de hecho es gloriosa, junto con el terremoto y sus horrores y sus consiguientes hechos que sucedieron, impresionaron de tal forma al centurión que cayó rendido ante aquel que estaba siendo crucificado. Rendido totalmente. Estaba siendo crucificado injustamente, a tal grado que declaró con su gran pasión y solemnidad a Dios estas palabras: verdaderamente este hombre era justo. Verdaderamente este hombre era justo. Otros se le unieron para aseverar con espanto: verdaderamente este hombre era el Hijo de Dios. Verdaderamente este hombre era justo. Los demás personas sí les dieron miedo, les dio gran temor y se aterraron de miedo, pero lo que hicieron fue apartarse. Se apartaron de ahí, llenas de temor, dándose golpes en el pecho y lamentando lo que parecía ser, lo que parecía haber sido un estado de destrucción inminente, que Jesús había muerto. Sin embargo, aquí hay un pequeño grupo de mujeres. Si seguimos leyendo, hay un pequeño grupo de mujeres devotas que permanecieron allí. Miraban un poco de lejos y viendo todo lo que acontecía, se lamentaban. Hermanos, ¿usted se ha dado cuenta que en algunas partes de la Biblia, la mujer siempre ha sido más devota, más valiente en la fidelidad a Dios? ¿Se acuerda cuando Pablo le escribe a los Corintios? Específicamente lo que está pasando aquí. La mayoría, inclusive sus discípulos, los que son llamados sus apóstoles, ¿qué fue lo primero que hicieron? Se fueron. De los hombres que estamos hablando, de José y de Nicodemo, estos hombres inclusive seguían a Jesús, pero así como de escondidas. José de Arimatea, que era uno de los del concilio, que se cree que probablemente haya sido uno de los que se opuso al voto de matar a Jesús, porque en los versículos que leímos dice que este hombre esperaba el reino de Dios, y la Biblia da testimonio que este hombre era temeroso y justo. O sea, este hombre era un fiel creyente de Dios, de Cristo Jesús. Y para ir terminando acerca de esta meditación, yo le quiero hacer un llamado. Usted y yo hemos recibido el Evangelio, hemos hablado de Cristo Jesús toda la vida, y el Evangelio ha hecho rema en nuestros corazones. Él nos ha regalado la salvación de nuestra alma, Él nos ha regalado la salvación de nuestras vidas. Creemos que su misericordia es grande, creemos que su fidelidad para con nosotros no falla, creemos que sus promesas siguen siendo fieles, creemos en un Dios que nunca va a decir un sí hoy y un no mañana, porque para lo que Él es un sí eterno, ¿verdad? La pregunta es, ¿cuál es nuestra respuesta ante ese Dios que no miente, ante ese Dios que es fiel, ante ese Dios que no tuvo nada a que aferrarse cuando se reencarna en Cristo Jesús como hombre, sino que deja su trono, se hace como uno de nosotros, viene y muere y se exhibe públicamente para que todo mundo le mire, para que todo mundo le critique, para que todo mundo lo escupa, para que todo mundo inclusive lo crucifique? Se exhibe para obediencia de Dios el Padre y su gloria. Ese es Jesús. Mi pregunta es ahora, ¿cuál es nuestra respuesta hacia ese Cristo Jesús?
fiel. Estamos siendo como José, estamos siendo como Nicodemos, que realmente le seguían de lejos, inclusive como entre escondidas, para que no le vieran, para que no los señalaran y para que no dijeran, ve, este es uno de ellos. Si nosotros evaluamos lo que significa ser un seguidor de Jesús, ser un seguidor de Jesús significa esto, porque no me avergüenzo del Evangelio, porque es poder. ¿De quién? De Dios. No me avergüenzo del Evangelio. Esto era algo que el apóstol Pablo lo tenía tan en claro y lo había creído con toda su fuerza, con todo su corazón. Y decía, no me avergüenzo del Evangelio, y lo exhibía públicamente porque quería que los demás supieran quién en realidad era él hoy. Hermanos, ser un cristiano, ser un seguidor de Jesús, no significa 45 minutos a hora y media que estamos aquí en este lugar. Significa tener una vida práctica todos los días, a cada segundo, donde quiera que estemos, que mostremos quién realmente somos y qué es lo que significó la muerte de Cristo para con nuestras vidas. Dar ese testimonio, que seamos reales, que seamos esos adoradores que Él anda buscando, que le adoremos en espíritu y en verdad, aquí, en nuestra casa, en nuestro trabajo, donde sea que estemos. Hermanos, ser cristianos aquí es fácil. No hay quien te señale, ¿verdad? No hay quien te diga o te confronte acerca de tu fe. Pero allá afuera es donde realmente, en ese campo, es donde realmente se muestra si tu gratitud hacia Él, si la muerte de Cristo Jesús fue eficaz en tu vida y en la mía. Lo que la muerte de Cristo significó para José y para Nicodemos fue que reforzaron su fe y ahora sí se decidieron mostrarse públicamente en quién habían creído y dónde estaba su fe. A tal grado que se atrevieron a ir hacia Pilato, ateniéndose a las consecuencias que este hombre pudiera recriminar en contra de ellos. ¿Cómo es posible que ustedes vienen a pedir el cuerpo de quien supuestamente es su rey? Y específicamente aquí entra lo que es la fidelidad que te hace o que te caracteriza como un hijo de Dios. La fidelidad que te caracteriza como un hijo verdadero de Dios. Hermanos, porque todos estamos llamados a serle fiel. Todos estamos llamados a serles fiel al Señor. Lastimosamente, aquí el hombre fue más en este específico pasaje o en la vida de Jesús, fue más cobarde que las mujeres. Ellos se fueron, pero había un grupito por ahí que se quedaron, mirando de lejos, pero se quedaron. Hay dos hombres aquí, José y Nicodemos, que fueron los que manejaron el cuerpo de Cristo para su sepultura. Ellos no tenían ninguna duda de que Jesús, cuando ellos fueron a pedir su cuerpo, ya estaba muerto. Tomaron el cuerpo de Jesús, lo envolvieron en sábanas y lo llevaron. Ahora, aquí hay algo también que los estaba empujando a ellos, y es que estaban prácticamente en una fiesta. ¿Cuántos se acuerdan de esa fiesta que se aproximaba? Bueno, prácticamente ya estaban ahí. ¿Cuál era? Ya venía el día de reposo. Jesús fue crucificado ¿cuándo? Un viernes. ¿Cuál es el día de reposo? Sábado. Entonces ya estaba, y ellos tenían que moverse. Este hombre van y son prácticamente los encargados
del cuerpo de Cristo. Tomaron el cuerpo de Jesús, lo envolvieron en una sábana y lo llevaron y lo pusieron en una tumba nueva. La tumba se cierra con una pesada piedra que cubría todo la abertura, según lo dice Mateo capítulo 27, versículo 60. Algunos dicen que este hombre, bueno, y también la Biblia nos dice que este hombre también era muy acomodado en dinero, ¿verdad? Porque utilizó ciertas aromas que solamente lo utilizaban los ricos, porque eran muy caras. Las utilizó con Jesús. Creo que Nicodemos tuvo la mente, o se le recordó al ver a Jesús colgado en la cruz, cuando el mismo Jesús, cuando Jesús le puso al frente, ¿se acuerdan? Una serpiente de bronce al principio, en Juan capítulo 13, versículo 14 al 39. Como el Hijo del Hombre es levantado, ¿verdad? Él pudo acordarse en ese momento, y por esa razón su fe, cuando se acuerda de lo que Jesús le había mostrado antes, su fe es reforzada, porque entonces dice, bueno, en verdad también este es el Hijo de Dios. Este es el Hijo de Dios. Estos dos discípulos afirman su fe en Cristo. Recordemos que José de Arimatea era un discípulo porque también esperaba el reino de Dios, como nos dice la Escritura. Ahora quiero traer a nuestras vidas la muerte de Jesús. La muerte de Jesús significa para todos nosotros la ruptura entre el mundo y nosotros. Porque dice la palabra, ya no vivo yo. ¿Qué dice más? Ya no vivo yo. Antes, ¿verdad? Sí, pero ya no vivo yo. Antes hacía lo que yo quería, mis deseos. Pero ahora ya no vivo yo. ¿Mas quién vive en mí? Cristo vive en mí. Cristo vive en mí. Significa que morimos al viejo mundo, al viejo hombre, juntamente con Cristo. No puede ser que digamos que somos seguidores de Jesús cuando vivimos amando las cosas de este mundo. No lo somos. Somos seguidores de este mundo. Pero si somos seguidores de Jesús, amamos a Jesús, vivimos con Jesús, haremos lo que Jesús hizo. Ahora, entonces la muerte de Jesús viene a ser la ruptura entre el mundo y mi vida. Y ahora ya no vivo yo, sino que Cristo Jesús vive en mí. Él vive en nosotros. Vivimos amando a Él, vivimos gozándonos en Él, vivimos deleitándonos en Él. Amar al mundo sería invalidar el sacrificio de Cristo Jesús en nuestras vidas. La muerte de Jesús debe reafirmar nuestra fe, así como lo hizo con José. Debe reafirmar nuestra fe, así como lo hizo con este hombre. Reconocieron que Él era el Señor, que el que estaba muriendo lo hacía en obediencia al Padre primeramente y luego en beneficio nuestro. En beneficio nuestro. ¿Cuántas muertes se dieron en el Antiguo Testamento? Muchas, miles. Pero la que realmente benefició nuestra vida es específicamente la de Cristo Jesús. Ninguna más. Ninguna más. La de Cristo Jesús. La muerte de Cristo Jesús debe reafirmar nuestra fe. La muerte de Cristo Jesús debe darnos a entender que así como Él murió, pero que también resucitó, nosotros un día también viviremos con Él y estaremos con Él juntamente por una eternidad. Y si morimos antes que Él nos lleve, de igual forma como Él resucitó, ¿verdad? Después nosotros resucitaremos juntamente con Él. Resucitaremos. Y esa es una garantía, hermanos. Esa es una garantía. Porque sus promesas siguen siendo fieles. Dice la Biblia que Él no es hombre para que mienta. Sus promesas son reales,
son verdad. Esto les dio valor para publicar su fe y no seguir a escondidas a estos hombres. Te digo esto, no te avergüences del Evangelio de Dios. No te avergüences de decir que eres seguidor de Cristo Jesús. No te avergüences de decir que amas al Señor con todo tu corazón. No te avergüences de decir que lo amas más que sobre todas las cosas. Porque de igualmente Él se exhibió públicamente para que usted y yo tuviéramos el perdón de pecados. Para que usted y yo hoy podamos decir gloria al Señor. Porque si no hubiese sido por Cristo Jesús, estaríamos en condenación. Estaríamos en perdición. Pero su fidelidad, su amor, su misericordia. Entonces, hermanos, ¿por qué hoy nos avergonzaríamos de Él? ¿Por qué? ¿Qué tiene más peso, el mundo o Cristo? ¿Qué tiene más peso, las cosas que existen en este mundo o Cristo Jesús? ¿O la vida eterna que Él nos ha regalado? Hermanos, no deberíamos ni compararlas. Deberíamos tener nuestra mente tan anclada. Cristo Jesús es lo máximo. Cristo Jesús es mi Salvador. Cristo Jesús es mi Redentor. Cristo Jesús y su muerte me salvaron, me dieron vida. Y ahora mismo mi fe es tan segura que tengo esa fe tan gloriosa, maravillosa, que si muero hoy estoy con Él juntamente el día de mañana. Estoy con Él para siempre. Le espero, le recibo. Porque Cristo a su tiempo vino y públicamente exhibió su vida, poniéndola por nosotros. Por nosotros. Por nosotros. Ahora tú debes glorificar con tu vida aquel que glorificó también al Padre con su vida, que es nuestro mejor ejemplo. Hermanos, ¿cuántas veces aquí nosotros decimos que nuestro ejemplo perfecto es Cristo Jesús? Bueno, Cristo Jesús con su vida glorificó perfectamente al Padre. Y si Cristo Jesús glorificó al Padre en todo lo que hizo, nosotros como sus hijos debemos glorificar a Cristo Jesús en todo lo que hacemos y no avergonzarnos en representarlo, en hablar de Él, en hablar de sus maravillas, de lo que Él ha sido para con nosotros, de lo que Él hizo en nuestras vidas. No deberíamos avergonzarnos. Hermanos, hay personas que inclusive les da pena traer la Biblia. Créame, si usted es de esas personas que le encanta, le fascina que el mundo sepa que realmente Cristo Jesús lo ha salvado, gloria a Dios, hermano, gloria al Señor. Pero si es una de las personas que se avergüenza de Cristo Jesús, déjeme decirle que dice la Biblia que si tú te avergüenzas de Él aquí en la tierra, Él también en aquel día, sé, no te conozco, no sé quién eres. Hermano, que tus oídos vayan a escuchar esas palabras va a ser lo más terrible, lo más duro. Pero qué maravilloso será que todos escuchemos: buen siervo fiel, en lo poquito, ¿verdad? En lo mucho te pondré. Entra al gozo del Señor. Entra al gozo del Señor. Iglesia, le invito a que reafirmemos nuestra fe en su palabra y en su sacrificio. Mahoma murió, ¿verdad? Muchos de aquellos que se creían profetas murieron, pero solamente Cristo Jesús resucitó al tercer día. Y no solamente resucitó, sino que dice que ascendió al cielo para estar con Dios el Padre. Y no solamente para estar con Él, sino que para ser nuestro intercesor, el cual clama por nosotros. No solamente, hermanos, bajó, tuvo una vida de perfección, murió a nuestro favor, sino que ascendió al cielo y por los que murió también intercede todos los días. ¡Qué glorioso! ¡Qué maravilloso es el Señor! Intercede porque, hermanos, ¿sabe cuál es el problema? Que nosotros somos
tan de poca mente que inclusive no sabemos ni pedir al Padre. Es necesario que Cristo Jesús interceda por nosotros. Es más, se lo digo de esta forma. Cristo Jesús es el filtro de nuestras oraciones. Porque inclusive nuestras oraciones llevan un grado de pecaminosidad. Y es necesario que Cristo Jesús filtre nuestras oraciones y el Padre las escuche santas, para que el Padre las vea a través de Cristo Jesús y pueda escucharlas. O sea que, hermanos, Cristo Jesús nos salva, pero no solamente se queda ahí, hermanos. Cristo Jesús nos perdona nuestros pecados, pero no se queda ahí nomás. Cristo Jesús hace todo a nuestro favor, pero no se queda ahí, sino que dice que hasta el día de hoy Él y el Padre trabajan también a nuestro favor, porque Él intercede por nosotros. Mate alguno de nosotros tenemos deslices, cometemos pecados y de seguro el Padre pues quisiera exterminarnos. La Biblia dice que Cristo Jesús es nuestro abogado. Esto significa que el Padre se entristece y quizás desea exterminarnos, pero de repente aparece el Hijo: Padre, yo morí por ellos, aboga por nosotros. Es lo que la Biblia nos dice. Intercede por nosotros, perdónalos, porque mi sangre también los alcanzó. ¿No le parece eso glorioso a usted, mis amables hermanos? ¿Qué seríamos nosotros sin Cristo? Piense un momento si nosotros estaríamos en el Antiguo Testamento sin Cristo, sin la misericordia de Cristo, solamente con la ira del Padre. Seríamos una generación como en la época de Noé, que sin piedad terminó con ella. Seríamos como Nínive. Pero gloria al Señor, que en su misericordia Él tuvo misericordia de nosotros y mandó a Cristo Jesús, para que Cristo Jesús, mis amables hermanos, interviniera por nosotros y ahora nosotros podamos formar parte de esta familia tan maravillosa llamada iglesia, la cual un día estaremos con Él, le glorificaremos. Así es que seamos fieles a su promesa, fieles a su evangelio, y nunca se avergüencen, porque Él ya lo dio todo por nosotros. Él ya lo hizo. Y solamente esperamos el día en que Él nos lleve y estemos con Él. Vamos a orar. Señor, te damos gracias por este momento. Gracias, Cristo Jesús, porque tus promesas y tu muerte, que fue exhibida públicamente, Dios mío, nos trajo esa gloria de la gracia de tu evangelio. Padre, te amamos tu verdad. Señor, te pedimos que cada día nuestra fe sea reforzada en tu palabra y que podamos vivir para ti. Te glorificamos. Queremos decirte que te amamos con todo nuestro corazón. Eres lo más glorioso. Y eso que es más glorioso, amó a lo peor de este mundo. Se apiadó de lo más horroroso, pero nos limpió, nos perdonó y nos salvó para su gloria. Y ahora tenemos el privilegio de ser llamados sus hijos. Gracias, Señor, por lo que tú hiciste. En el nombre de Cristo Jesús hemos orado. Amén y amén. Muy bien, hermano, denle un fuerte aplauso al Señor, una acción de gracias.
Siempre les pedimos que en sus oraciones tengan en mente al hermano Leonardo, ¿verdad? Sé que todos los que estamos aquí estuvimos durante las 2 semanas que él estuvo pues exponiéndonos la palabra y aprendimos bastante. Dios nos habló a través de su palabra, usándolo, y en 2 semanas, ¿verdad? En 2 semanas, en la semana del 12, si no hay retraso, pues por tantos cambios que están habiendo, pues lo tendremos con nosotros ya para estar con nosotros durante el tiempo que Dios quiera. Así es que va a ser de gran bendición su vida, tanto la de él como la de nosotros, porque de igual forma él es edificado con nuestras vidas como nosotros somos edificados con su vida. Y el privilegio que tendremos va a ser de trabajar juntos para su obra, para su reino, y esperamos que pues todo salga pues como hemos pensado, y si no, pues Dios moverá su mano a su velocidad, no a la nuestra. Así que, hermanos, hemos esperado mucho este tiempo y hoy pues se ha llegado, y le damos gracias al Señor porque Él así lo ha querido. Él así lo ha querido, y seguiremos adorando al Señor con esa devoción, trabajando a Él con esa devoción, y todo sea para honrar su nombre, ¿verdad? Para honrar su nombre y que su iglesia sea edificada. Así es que, hermano, pasa con los anuncios.